un poquito de álgebra, porque vamos a ver. Aquí me hizo falta, por cierto, el diferencial de phi por 1 entre 1 entre coseno cubo de phi. Entonces, esto resulta de inmediato que yo, por ejemplo, puedo cancelar un con este. Entonces, vean que por álgebra estamos llegando a esto. Uno, aquí abajo un 1 y abajo un coseno de phi por un du. Pero recuerden, propiedad de álgebra, 1 entre 1 entre coseno de phi por álgebra de fracciones. Esto en realidad es coseno de phi en el numerador. Entonces, la integral que estamos calculando tiene esta forma. Menos a 1 entre a cuadrado por coseno de phi de phi. Entonces vean que es una integral muy sencilla. 1 entre a cuadrado, integral desde menos a hasta a de coseno de phi de phi. Y ustedes saben que esta integral, de hecho, perdón, chicos, chicas, esto no debería tener a porque eso es una operación auxiliar. Ignoren esos as, porque esos as en ningún momento estoy evaluando. Ya decía, porque estoy usando esos as. Ojo, en todo este tiempo hice una operación auxiliar para calcular el integral de variable z entre a cuadrado más z cuadrado 3 medios. La estoy haciendo indefinida para luego, con esa integral, poder usarla para calcular esas integrales que ya tienen nombre en específico. ¿Por qué no usé x o y para esa operación auxiliar? Porque vean que yo ya estaba usando x y y para el campo eléctrico en x y el campo eléctrico y. Entonces, si hubiera usado esas mismas variables, tal vez nos hubiéramos enredado un poco. Entonces, como operación auxiliar, definí una nueva variable z. Entonces, estoy haciendo esta integral de la forma más general para luego adaptarla a estas necesidades, a x y a y. Entonces, esta integral que hemos llegado es muy sencilla porque la integral de coseno de phi es literal seno de phi, y como esto era una operación auxiliar y no tenía límites definidos, claramente tenemos que poner la constante de integración porque es una integral indefinida. Entonces hemos llegado a lo siguiente, que la integral de z a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios nos está dando pero recuerden que hay que volver a z, ¿verdad? Porque phi fue una sustitución.
¿Alguien iba a preguntar algo? Entonces, recuerden que la sustitución que hicimos fue que Z es, ojo, Z es A por tangente de phi. En otras palabras, Z entre A es la tangente de phi. Pero yo no quiero, vean que yo tengo acá un phi, yo quiero ese phi. Entonces, yo puedo hacer, bueno, hagamos que, entonces, si yo aplico la arcotangente, en otras palabras, la operación inversa de tangente, obtendría de inmediato el phi. Entonces, ahora sí, mi hermosa integral es dz a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios es 1 entre a cuadrado seno de phi, pero phi es arcotangente de z entre a, y eso lo evaluamos a c. Ahora sí, yo sé que eso se ve horrible, se ve horroroso. Sin embargo, recuerden que seno es la función y esto es un ángulo. Entonces, yo podría decir, mira, no, si es un ángulo, yo puedo definir un rectángulo por ahí. Y que tengo un rectángulo más feo, me disculpan. Yo puedo decir que esto es el famoso phi. Y decir, mira, probablemente esto es x entre a. Esto es 1. Y esto, que la hipotenusa, debería ser la raíz cuadrada de los catetos. El cateto opuesto es x entre a al cuadrado más 1. Entonces, hemos llegado a la siguiente expresión. Ahora sí. Entonces, en lugar de ese ángulo, yo puedo decir, bueno, pues entonces aplico dame un toquecito David para terminar de explicar esa parte. Entonces, yo sé que el seno del ángulo es x entre a entre la hipotenusa. Entonces, ahora me queda mucho más, la integral ahora sí me queda mucho más digerible. Bueno, el resultado de la integral. Porque en lugar del seno, puedo poner el seno de eso. O sea, x entre a dividido entre raíz de 1 más cuadrado. Sí, ahora sí, ¿cuál era la tuya? Profe, en el dibujo, arribita, Ajá. de Sí, cómo... gracias. Lo siento, fue error mío. Esto debería ser Z. Sí, perdón, Ajá, chicos.
No, pero digamos, si eso lo sacó del arco tangente, Porque el arco el tangente, cateto. el arco tangente es un ángulo. No, sí, por eso que si lo sacó de ahí. Correcto, Ah, ok, gracias. con gusto. Sí, gracias, chicos. Es que yo en mis apuntes lo hice con X, pero yo acá se los quise hacer con Z para no confundirnos. Entonces, todo lo que hice, lo dije anteriormente es lo mismo, solo que estoy cambiando las X por las Z porque así lo definí yo acá en el ejemplo. Entonces, ok, entonces, recapitulando. Vean que a mí me quedaba el seno del arcotangente de Z entre A, pero el arcotangente es un ángulo. Entonces yo puedo definir un triángulo rectángulo y decir, bueno, pues probablemente como yo tengo un Z entre A, probablemente ese sea mi cateto opuesto. El cateto adyacente debería ser 1 porque yo tengo un Z entre A. Probablemente yo normalicé o escalé el factor de Z por un A. Y luego la hipotenusa sería la suma de esos dos catetos. Entonces yo en lugar de escribir el ángulo, mejor lo pongo en términos de esas variables. Entonces yo aplico el seno del ángulo, sería opuesto Z entre A entre hipotenusa. La hipotenusa era esta, entonces me queda esta expresión. Profe, o sea, en pocas palabras, cuando nos quede, por ejemplo, ahí como dicen, arco tangente de Z entre algo, y normalmente lo vamos a hacer así, o sea, lo opuesto va a ser ese Z entre A y el adyacente va a ser uno. Correcto, correcto. Ojo, si no lo hubiéramos definido como Z entre A, si lo hubiéramos definido como Z solo, entonces el adyacente nos quedaría como A. Y entonces la hipotenusa sería Z cuadrado más A cuadrado. Solo que yo en este ejemplo, yo una vez escalé por un A. Entonces por eso uno de los catetos me queda como un 1. Profe, ¿puedo volver a repetir eso? No Claro, entendí. mira que yo escalé todo por un Z entre un A. Entonces probablemente fue que normalicé. Entonces si yo hubiera hecho esto solo con un Z, no lo hubiera escalado con A, el cateto adyacente me hubiera quedado como un A y no un 1. Eso es simplemente un poquito de geometría. Entonces, para efectos prácticos, Z entre A, el cateto adyacente te va a quedar 1. Si no lo escalas, te va a quedar una constante por ahí. Eso, no sé si se acuerdan de eso, siguen en sustitución trigonométrica en cálculo.